Seguimos dialogando con el candidato a la Intendencia por Montevideo, Álvaro Garcés. Usted dice que recursos hay, porque recursos si llega van a necesitar. Primero, la Intendencia dice que no es como usted afirma. Los números no mienten. Como decía el contador Damián y Padre, a veces mienten los que hacen los números. Los números son muy claros. La Intendencia recibía, por concepto de recaudación, a fines de la década de los 90, algo más de 300 millones de dólares. En el año 2013, de acuerdo al balance de ejecución, la rendición de cuentas de ese año, que pasó por la Junta y que ha pasado ya por el examen del Tribunal de Cuentas, la Intendencia recaudó 546 millones de dólares, recibió 50 del Gobierno Nacional y unos 40 de fondos externos. Más de 600 millones de dólares equivale prácticamente al doble en términos de moneda fuerte que en el año 98. Y sin embargo hay déficit. El déficit, además, se ha ido acumulando a ejercicios anteriores, porque de repente puede pasar que en un año, por la realización de obras extraordinarias, momentáneamente puede haber un desbalance. Pero no es así, porque el déficit es persistente, es crónico, y al mismo tiempo no vemos las obras, y las que vemos tienen errores que son inexcusables. Hablábamos del plan de movilidad urbana. La Intendencia recauda diariamente casi 2 millones de dólares. En el mismo periodo, en una jornada, queda en rojo en casi 100.000 dólares. ¿Diarios? Diarios. Es sencillo llegar a esta cifra. Si entraron en caja 2013, 607 millones de dólares, y salieron 641, menos 34. Los 34 millones de dólares llevados a los 365 días del año nos da 93.000, una cosa así, casi 100.000 dólares diarios. El problema es que el gasto se incrementó, se gasta mal, no se audita bien, no se gestiona bien, y por lo tanto los recursos, aunque sean más, no dan para nada. Entonces, la ciudad sigue sucia, sigue habiendo problemas desde el punto de vista del mantenimiento mínimo, ya ni siquiera la realización de obras, las obras de futuro que Montevideo necesita. Las veredas están cada vez más destrozadas y con todos los servicios esenciales de la Intendencia pasa lo mismo. Es un problema de gestión. Y para llegar a tener una ciudad distinta hay que empezar por gestionar mejor. No puede ser que el gasto supere y duplique la inversión. En un presupuesto, en una caja donde entran 607 millones de dólares, se han invertido 88 millones. No da para nada. Eso es lo que explica por qué la ciudad está como está, que no es sensación térmica. Cuando vemos el pavimento destrozado, las veredas en mal estado, la falta de iluminación, la falta de poda en muchos barrios, eso es falta de servicios. ¿Y usted cómo entiende que está la estructura interna? Es decir, ¿dónde va el resto? Estamos hablando de 88 millones para inversión, ¿y el resto? Gastos por 170, gastos de funcionamiento, por ejemplo. Gastos donde nosotros queremos tener más información y por eso la primera medida al asumir, si es que nos toca el honor y el desafío de hacerlo, es una auditoría completa. Hay que saber en qué se gastó, tener bien claro cuál fue el destino de todo ese esfuerzo de los montevideanos en los últimos años. Y es necesario, además, la auditoría es un principio de buena administración. Ahora, desde ya, que una vez que se tengan los resultados de la auditoría, habrá que pensar en reperfilar muy bien el presupuesto para bajar los gastos, para cortar en todo aquello que haya que cortar, sin lesionar servicios, y a su vez aumentar la inversión. Por supuesto que el shock de obras que Montevideo necesita por el atraso que tiene, no lo va a hacer con supresión de cargos de confianza o con austeridad, aunque la austeridad sea indispensable. Para eso hay que pensar en una política diferente, convocar al sector privado, sin limitaciones de carácter ideológico, sin excluir a nadie, y de esa manera tener la base de recursos para realizar las obras del Montevideo que queremos, el Montevideo que soñamos, el Montevideo moderno del año 2050. Del presupuesto de la Intendencia, ¿cuánto va a salario? Más del 50%, entre salarios y horas extra, remuneraciones. El tema, Guillermo, es que en la Intendencia de Montevideo se paga una cantidad sideral de horas extras. En el año 2012, por ejemplo, y en el 2011 y 2013, se pagaron horas extras prácticamente por valor 900.000 horas extras, 850.000 horas extras. Y una parte de todo ese esfuerzo, porque la hora extra es más cara que la hora común, lo sabemos todos, es un principio del derecho laboral, la tercera parte se destina al servicio de limpieza. Con lo cual se encarece el servicio y hay una limitación, porque no se puede obligar, no se puede forzar a que los funcionarios hagan horas extras. Entonces hay ahí un complemento de voluntariedad. Hablamos de mejor gestión. Hay decisiones que son indefendibles.
Por ejemplo, en su momento se decidió construir el cantón de limpieza enfrente al CH99 en el buceo. ¿Por qué? Porque había un terreno ahí. Era el terreno de la vieja cooperativa Coptrol. ¿Es realmente el lugar adecuado? Es evidente que no, es una cuestión de sentido común. No se puede tener los camiones entrando y saliendo, los contenedores, el lavado de contenedores por los ruidos y por el olor que genera, no puede estar frente a un complejo donde hay 3.000 personas y ampliando a los 5 complejos 10.000. ¿Hace cuánto que está por mudarse el cantón? Se me podrá decir, en determinado momento hubo una discusión en la Junta Departamental y la oposición no votó en su momento y se opuso porque no se le aseguraba el destino correcto de los fondos para la construcción de viviendas. Lo que hay que hacer es cambiar inmediatamente ese lugar. Lo pongo como un ejemplo de decisiones que hay que tomar. Ahora, Garcés, usted sabe que ADION es un gremio fuerte, ¿no? ¿Cómo se manejaría? Montevideo no es ingobernable. Se ha instalado un poco la idea, y una murga lo dice en estos días, ¿no? Te hubieras quedado en Econcar, que era más tranquilo que la Intendencia. Yo agradezco la buena onda, además, pues lo dice Bananita González, lo hace con toda la buena onda que nos tenemos personalmente, pero más allá de lo que en chiste dice la murga, es una sensación que está instalada en general. La Intendencia es ingobernable, que no se puede con ADION. Nosotros pensamos que no, que Montevideo no es una ciudad ingobernable, ni es una ciudad de gente maleducada. Porque hace poco se nos decía, la ciudad está sucia porque la gente es maleducada. Puede ser que haya, y que los hay, maleducados que tiran la basura por cualquier lado, gente irresponsable. Ahora, eso sí, si la ciudad está sucia, entonces tirar un papel da lo mismo, tirar una bolsa da lo mismo. Es como si tenés a los niños en la casa y uno raya la pared y el otro le pone los zapatos en la pintura y no decís nada y no haces nada, entonces después cada vez está peor. Si vos tenés una ciudad limpia, entonces la gente la cuida mejor. Que el cuidado y el compromiso de la gente es una parte importante en todo esto, sí, pero el tema fundamental es la gestión. ¿Y por qué puede haber ciudades limpias en el interior y no Montevideo? Es un problema, reitero, de diseño, del sistema de limpieza, de recorridos, de frecuencia, del pago, de esa cuestión de limitación que proviene del pago de horas extras con el componente voluntario que implica. ¿Y en materia tributaria? Porque para atender todo esto, por más que se baje, que se gestione bien... Bueno, lo primero es no subir la presión tributaria porque el esfuerzo que realiza el contribuyente ya es elevado. La Intendencia no tiene autoridad moral para aumentar la presión tributaria si no baja primero sus gastos. La austeridad primero comienza por casa, después se le puede pedir al contribuyente que haga un esfuerzo. El esfuerzo lo tiene que hacer primero la Intendencia, gestionando bien y mejor. Nosotros nos comprometemos, en caso de ganar la elección del 10 de mayo, a no aumentar la presión tributaria. No pasa por allí. La solución a los problemas pasa por revertir situaciones de abuso en los gastos, situaciones de ineficiencia, errores que se cometen en la planificación y en la ejecución de las obras. ¿Y la infraestructura que existe en la Intendencia o cómo está montada la Intendencia a nivel de sus directores, el organigrama que hay, es el adecuado? No es el adecuado desde el momento en que para conocer el organigrama usted tiene que recorrer 17 carillas en el papel. Eso es la prueba más evidente de que la Intendencia ha empezado en una etapa expansiva que hay que rever. Pero ¿cómo hay que reverla? En estas horas la senadora Topolansky ha dicho que deberían algunas cuestiones como la Comedia Nacional debería pasar al Ministerio de Educación y Cultura. Francamente yo creo que el problema no es la Comedia Nacional, el problema es cómo se gasta en la Comedia Nacional. Las actividades culturales no son el problema es cómo se gestionan esas actividades. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es que la Intendencia se reconcentre en sus cometidos esenciales, en los que les corresponden a la Intendencia y a ningún otro actor. Pero no se puede empezar, no es admisible pensar en que se vaya a desprender rápidamente de un año para el otro de servicios que es cierto que están duplicados. La tendencia debería ser a la racionalización y que no se duplique. Si usted me pregunta, ¿hay que dejar sin efecto las policlínicas barriales? En principio no. Ninguna medida que afecte negativamente la calidad de vida de la gente. Entre otras cosas, porque al recorrer los barrios hemos constatado lo mal que vive mucha gente en Montevideo, lo cual es inadmisible. Usted habló al pasar allí del tema seguridad. Sí. Vamos a hacer una pausa, pero ¿está pensando en algo así como en nuestros lados existe la policía comunitaria, la policía de la Intendencia? Hacemos una pausa, nos explica con mucho gusto a qué se refiere y otros puntos más sobre qué espera para este Montevideo o qué haría por este Montevideo si es que llega a la Intendencia capitalina. Ya volvemos.